vamos a revisar algunos pronunciamientos o alguna casuística que nos ayude a descubrir cuál es la interpretación de algunos aspectos vinculados al sector inmobiliario y construcción. Quisiera recordar, por ejemplo, los alcances de si está grabado o no la venta de estacionamientos, la venta de almacenes, depósitos y demás relacionados con la venta de un inmueble. Para tal efecto debemos tener presente que según la ley del IGB, su apéndice 1, hay una exoneración pensada para las ventas de inmuebles económicos. Entonces, sobre eso se han dado dos informes de SUNAT interesantes que dan algunas luces sobre cómo entender la venta de estos inmuebles. Es el informe número 63 del año 2005 y el informe número 118-2005. Estos dos informes refieren de que la venta de estacionamientos no estaría enmarcada en la exoneración del impuesto a la renta. Textualmente SUNAT señala lo siguiente: habida cuenta que los estacionamientos independizados de las viviendas no constituyen unidades inmobiliarias destinadas exclusivamente a casa, morada o habitación, los mismos no se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la exoneración del literal B del apéndice 1 de la ley del IGB, y por lo tanto la venta de dichos estacionamientos independizados está gravada con el IGB. Y en igual sentido, los almacenes, respecto a la primera venta efectuada por el constructor de tales almacenes independizados de las viviendas, se encontrarán gravados con el IGB por cuanto los mismos no constituyen unidades inmobiliarias destinadas a casa, habitación, morado. La venta de estacionamientos, agrega, a nivel de piso únicamente con losa o cemento, calificará como primera venta inmueble realizada por el constructor de los mismos y por ende estará grabada con el IGB en la medida que para su construcción debe otorgarse la correspondiente licencia de obra conforme a la ley 27.157. ¿Cuál es la reflexión a raíz de todo esto? Cuando se venden inmuebles, muchas veces el inmueble es una unidad integrada no solamente por las habitaciones para morar, sino también inmuebles complementarios, inmuebles que acompañan a la vivienda. Es el caso de los almacenes, depósitos y otros similares. En el caso de impuesto a la renta, solamente por hacer un paralelo, se grava la ganancia de capital por la enajenación de inmuebles y por la frecuencia de las ventas se puede llegar a una habitualidad, y esta habitualidad supone el pago de un mayor gravamen. Si se vende inmuebles con la calidad de no habituales, se paga 5%, si son habituales se pagan 30%. ¿Cuándo son habituales? Cuando se realizan dos o más enajenaciones. Esto en el marco del impuesto a la renta. La habitualidad ha sido entendida respecto a la transferencia de un inmueble en sí mismo y no respecto a los inmuebles que los acompañan. Quiere decir que cocheras, por ejemplo, o depósitos, bajo determinadas características de la ley del IGB, artículo 4 de la ley del impuesto a la renta, de la ley del impuesto a la renta, no califica como habitual, no suma, no incrementa las enajenaciones que conlleven a un mayor gravamen, no califican como habituales. En un sentido similar, en el marco del IGB, la venta de un inmueble junto con otros que le acompañan por accesión deberían no recibir el mismo trato equitativo porque se trata de unidades independientes sobre las cuales hay un gravamen al valor agregado, pero sí tener una consideración. Se vende el inmueble junto con un depósito, se vende el inmueble junto con una cochera. Debería haber una reflexión o una actualización de las normas que ayuden a entender mejor estas transferencias y cumplir el objetivo de la norma, de gravar un inmueble con valor agregado, pero no incrementar o entender como un
inmueble totalmente independiente, sobre lo cual, como no está directamente destinado a la habitación, no puede ser materia de la exoneración. Son los dos documentos SUNAT los que me he mencionado, y siempre hay situaciones de duda entre las empresas sobre grabar o no grabar estacionamientos, inmuebles, pero ya SUNAT tiene un acercamiento, una posición institucional a partir de los documentos que le he mencionado. Dicho esto, también hay que recordar que en materia del IGB hay operaciones vinculadas a las cesiones de los bienes inmuebles, sobre los cuales se pregunta a uno si está grabado con el IGB o no, que no solamente estamos ante ventas y ante contrato de construcción, ventas de inmuebles realizados por el constructor y constructores dedicados al negocio de estas actividades, sino actividades paralelas. Actividades paralelas que se ha entendido van a estar grabadas y están en el ámbito de aplicación de las demás operaciones grabadas. ¿A qué nos estamos refiriendo? A los servicios. Los servicios que aunque no calcen como construcción, porque no es una actividad de construcción, según el documento de las Naciones Unidas, también va a entenderse como operación grabada. Y hay que recordar que la definición de servicio para las normas de IGB es una definición bastante amplia que va más allá de una literalidad. Implica prestaciones de hacer, no hacer, inclusive de que no lleguen a las prestaciones de dar, que esas están en el ámbito de aplicación de la venta de bien mueble. Pongamos el caso del usufructo. ¿Qué es el usufructo? Según el Código Civil, el usufructo confiere las facultades de usar y disfrutar temporalmente de un bien ajeno, pudiendo recaer sobre toda clase de bienes no consumibles, con las excepciones puntuales que establece este mismo código. El usufructo regularmente es temporal y aquel constituido en favor de una persona jurídica no puede exceder de 30 años. La pregunta es, ¿el usufructo es un servicio? ¿El usufructo qué naturaleza tiene? ¿El usufructo está grabado con el IGB? Al respecto se ha dado un informe por parte de SUNAT, el número de informe 168/2010, que no está colgado en la página web de la SUNAT, es un documento que ha sido dado por SUNAT, pero no está publicado en la página web, y lo que se señala es que sí, puede estar en el ámbito de aplicación. Textualmente señala que si la contraprestación obtenida por el propietario correspondiera a personas naturales que ceden un inmueble en usufructo como parte del desarrollo de una actividad empresarial o a personas jurídicas, la cesión del bien se encontrará grabada con el IGB. ¿Por qué? Por la definición amplia de servicio. La definición amplia de servicio hace que se incluya inclusive contratos especiales civiles como el usufructo. Esta opinión de SUNAT también es importante porque da un contexto o completa el circuito de operaciones de cesiones o transferencias alrededor de los bienes inmuebles. Continuando con más casuística o situaciones especiales sobre las cuales existe duda y materia de controversia, podemos citar el caso de los activos fijos de las empresas o las entidades o contribuyentes que fueron mandados a construir, pero que no hubo intención de vender. Por un momento, pensemos un caso en que una empresa necesita un almacén, una empresa necesita sus oficinas, entonces manda a construir oficinas, manda a construir almacenes, pero su intención no es vender, entonces no tiene la calidad de constructor, no llega a completar el aspecto subjetivo del ámbito de aplicación del impuesto. No basta con que haya un inmueble con valor agregado, sino tiene que haber un sujeto, el ánimo subjetivo de querer enajenar, de querer vender y obtener un valor agregado a partir de esta operación. Entonces, en los casos planteados se ha entendido de que como no hay un constructor, no es un inmueble construido para vender, entonces no hay IGB. Esto ha sido aceptado por la Administración Tributaria en un informe, el informe 92 del año 2009, en que concluye en el siguiente sentido.
No se encuentra gravado con el IGB la primera transferencia de un inmueble que fue mandado a construir por una empresa no dedicada a la venta de inmuebles y que forma parte de su activo fijo. En el ejemplo es la compra o la edificación de oficinas o de almacenes o de otros bienes similares. Además, se menciona en ese informe que la venta del inmueble antes mencionado no debe formar parte del cálculo de la prorrata que se refiere al artículo 6 del reglamento de la ley del IGB. ¿Qué quiere grabar el IGB? El IGB quiere grabar operaciones de venta, de consumo, realizadas, en el caso de transferencia de inmuebles, realizadas por un sujeto particular denominado constructor. Venta de un sujeto, dedicado habitualmente a la construcción de un inmueble edificado para construir, pero no bienes del activo fijo. Vamos a dar cuenta de 2 o 3 casos adicionales relacionados con la casuística a manera de repaso de los segmentos de esta parte normativa y panorámica de lo que es la tributación de inmuebles y sectorial. Me voy a referir ahora el caso de la transferencia de un inmueble por parte de una persona jurídica a uno o más de sus accionistas. En estos casos, la sola transferencia no determina que se encuentre la operación dentro del ámbito de aplicación y suponga el pago del impuesto. Tiene que concurrir el ánimo y además de vender y además de que sea la primera venta del constructor. Esto está reflejado en el informe 92-2011, donde se señala que la persona jurídica que transfiera la propiedad del inmueble a uno o más de sus accionistas deberá considerar la diferencia entre el valor de mercado y su costo computable que correspondiera. La parte pertinente dice: la transferencia del inmueble por parte de la persona jurídica a uno o más de sus accionistas no estará grabado como IGB, salvo que se trate de la primera venta del inmueble y que aquella califique como constructor. Primera venta y constructor son elementos concurrentes que deben necesariamente estar presentes para efecto del gravamen del IGB. Veamos un caso de arrendamiento financiero. ¿Cómo funciona el arrendamiento financiero? Que es un contrato especial que por disposición del Código Civil está regulado en un decreto legislativo especial, el decreto legislativo 299. Son cuotas que se van pagando, que es un tipo de alquiler especial con la opción de compra. Los alquileres van a estar grabados con IGB. La pregunta es si la opción de compra va a calzar como una venta, Y sobre eso también hay una opinión dada por SUNAT en el informe 8-2010. Señala SUNAT en este informe que el monto pagado como valor de venta del inmueble a raíz del ejercicio de la opción de compra en el contrato de arrendamiento financiero, materia de consulta, estará comprendida en la inafectación del IGB, puesto que no se trata de la primera venta del bien inmueble realizado por el constructor del mismo. El elemento de saber que el enajenante, en el caso del arrendamiento financiero, es un banco, una entidad autorizada por el sistema financiero, es un constructor. Si no lo es, la transferencia, aunque se realice a partir de una opción de compra, el ejercicio de la opción de compra o cuota residual, que se le llama en el marco de este contrato, si no es un constructor no va a estar grabado con IGB. Esta opinión da continuidad a una dada en el año 2001, el informe en 99, donde se dijo que en el caso de contrato de arrendamiento financiero, la transferencia de propiedad producida a raíz del ejercicio de la opción de compra por el arrendatario constituye una operación de venta según las normas que regulan el IGB. Según las normas del IGB, tiene que ser un constructor y tiene que ser una primera venta, repetimos una vez más. De otro modo, la operación no va a estar grabada. No va a estar grabada por estar fuera del ámbito de aplicación. A propósito de lo que estamos mencionando sobre el arrendamiento financiero, es de interés una sentencia del Poder Judicial, se las alcanzaré en los próximos días, que puedan tenerla para en algún momento intercambiar algunos puntos de vista o analizar y saber, en donde se variaba el plazo del contrato del arrendamiento financiero. Se variaba el plazo y eso de algún modo invitaba a generar la duda si es que había algún tipo de fraude de ley, porque se estaría utilizando un instrumento dado por las normas del sector financiero para asegurar una mayor colocación de activos,
pero con la variación contractual posterior del plazo del contrato. Eso desvirtúa el plazo del contrato, eso cambia la naturaleza del contrato. El Poder Judicial en ese caso dijo que sí se estaba variando la perspectiva, la finalidad última de la contratación, y dejó sin efecto el pronunciamiento del Tribunal Fiscal relacionado a esta controversia. Entonces, eso es un criterio importante, pero como jurisprudencia del Poder Judicial no es vinculante en tanto no sienta doctrina jurisprudencial. Solo dice la ley del proceso contencioso administrativo. Jurisprudencia sí, pero no vinculante, y eso es con lo que tenemos que estar lidiando en el ámbito tributario. Se dan pronunciamientos en el Poder Judicial que no asegura de que tengan que ser cumplidos ni por el Tribunal Fiscal ni por la SUNAT, porque solo obligan a los casos analizados en materia de controversia. Finalmente mencionaremos otra casuística interesante que trata sobre la denominación de la venta de aires. ¿Qué pasa con la venta de aires? Para empezar, las normas del IGB no se refieren de manera expresa a qué son los aires o si el ámbito de aplicación comprende los aires. Entonces, se ha entendido que hay que recurrir al Código Civil. Y cosa curiosa, que el Código Civil tampoco tiene una regulación expresa sobre los aires. SUNAT, en un informe del año 2002, el año 2002 se dio el informe 329, analizó esta situación y fue hasta las exposiciones de motivos y documentos base que elaboraron el Código Civil para saber cuál era la finalidad, cuál era el alcance de estos aires. El planteamiento era de que como la ley del IGB no había definido lo que es un inmueble y solamente había detallado lo que eran muebles, había una interrogante. SUNAT dijo que a fin de determinar qué debe entenderse como bienes inmuebles tendría que recurrirse en forma supletoria a las normas del Código Civil, toda vez que este ordenamiento legal contempla una distinción entre bienes muebles y inmuebles. Efectivamente, el Código Civil establece una clasificación de muebles y inmuebles. Según los artículos 954 y 955 del Código Civil y los demás documentos preliminares, como son la exposición de motivos de esa ley, se dijo que dichos artículos, de acuerdo a ese articulado, así como la doctrina, el término aire se encuentra referido a lo que las normas civiles denominan sobresuelo. O sea, aire ha sido comprendido como sobresuelo. Y según el artículo 885 del Código Civil, lo comprende dentro de la relación taxativa de bienes inmuebles. Entonces, siendo así, dicho numeral señala que son inmuebles los suelos, subsuelo y sobresuelo. La conclusión bajo este razonamiento es que la venta de los denominados aires no se encuentra grabado con el IGB, y para el efecto del cálculo de la base imponible de la primera venta de departamentos efectuada por el constructor durante la vigencia de la norma transitoria únicamente debía excluirse la parte proporcional al valor del terreno de que era propietario. Los aires no son edificación, no pueden ser construcción, y como tal es una extensión de la propiedad inmueble, es una extensión del inmueble, no queda duda, que puede ser objeto de transacción, puede venderse, pero no llega a incrementarse un valor que sea susceptible de gravarse con el IGB. Entonces la conclusión es que la venta de esos aires no está grabada, y es nuevamente un punto bien interesante que a veces se deja de lado. Bueno, hasta este momento hemos hecho una revisión de los aspectos casuísticos del IGB. Seguramente habrá oportunidad para que en la sesión presencial podamos intercambiar puntos de vista sobre el particular. Yo les agradezco la atención que han tenido y seguiremos en estos proyectos para un mejor conocimiento de la normatividad. Muchas gracias.